Alabanza. Qué bueno, qué maravilloso es Dios, hermanos, que ha preservado nuestra vida Sí, Señor. y ha hecho el milagro que hemos necesitado este día. A Él le debemos la honra, la gloria y por lo tanto estamos nosotros, hermanos, realmente en la bendición, en el privilegio de poder alabar y glorificar al Señor con libertad, con entendimiento. Esta noche continuaremos, hermanos, considerando esta carta preciosa. Algunos titulan a esta carta la carta del gozo. Resulta que aquí en la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, aparece por lo menos la palabra gozo 7 veces en toda la carta y otras palabras como regocijo. El énfasis, diría yo, de esta carta es eso, el gozo. ¿Pero el gozo de qué? Sabemos que el mismo apóstol escribiendo a los Gálatas dice que el gozo es fruto del Espíritu. Entonces nosotros debemos entender, hermanos, que cuando nosotros creemos o sentimos que tenemos gozo, debemos de saber de dónde está viniendo ese gozo, de qué fuente está viniendo. Sí, Señor. Porque al examinar la escritura en esta carta y al conocer la vida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, realmente es una cosa que nos puede dejar pensando fuertemente en esto del gozo, porque Pablo se halló a menudo en duras pruebas, en grandes tribulaciones. Hermano, y hasta en eso, él decía que él se gozaba en las tribulaciones. Entonces entendamos que no estamos hablando de cualquier gozo. No es un gozo humano, no es un gozo emotivo, no es un gozo sentimental del que él está hablando. Este es un gozo de los cielos y es un gozo que es parte, dijéramos, integral del carácter de Cristo. La Escritura nos dice en Hebreos 12:2 que Cristo, por el gozo puesto delante de él, hermano, no es un gozo meramente físico, emocional, sentimental. Estamos hablando de un gozo que como debemos entender, que es un gozo que tiene una fuente, se llama Espíritu Santo. Y yo he estado haciendo énfasis tremendamente, hermanos, en esto de pedir el Espíritu Santo. Si la palabra dice que lo pidamos, está disponible. Si no lo tenemos es porque o no lo pedimos, ¿verdad? O pedimos mal, porque debemos también tener ya claro para qué estamos pidiendo el Espíritu Santo. Así que es necesario, y yo les he dicho ya por varias veces que en este tiempo la única garantía de que vayamos a dar en el blanco o que terminemos bien nuestra carrera, porque Pablo también dice que él quería terminar su carrera con gozo. Para que nosotros terminemos en esas condiciones, necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo more abundantemente, que nos llene plenamente para participar del gozo del Espíritu, del gozo de la salvación, del gozo de las tribulaciones, del gozo del padecimiento, del gozo de Cristo. Eso se convierte todas esas aflicciones en un gozo cuando está enfocado y definido de esta manera. Así que, hermanos, les animo a gozarnos, a alegrarnos, hermanos, en cualquier circunstancia que nos hallemos, porque el gozo que tenemos, hermano, es gozo de los cielos y es gozo que caracteriza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bien, como veíamos anoche, hermanos, hicimos énfasis en esto de la buena obra que que el Señor ha empezado en nosotros. Dice que esta buena obra será considerada perfecta cuando la naturaleza de Cristo, cuando la naturaleza del Cordero, por decirlo así, esté formada totalmente, o cuando en circunstancias, cuando en situaciones, hermano, que se presenten, nosotros manifestemos el carácter de Cristo. En ese momento, ese puede ser el día de la manifestación de la revelación de Cristo en nosotros. Es decir, que en un momento determinado, la forma en la que actuemos, la forma en la que respondamos,
la forma en la que manifestemos fe, esperanza, etcétera, hermano, va a manifestar que Cristo está siendo revelado en nuestras vidas. Amén. Amén. Existen esas dos aplicaciones, diría yo, que debemos experimentar. Pero bien, en el versículo 7 del capítulo 1, dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Como me es justo sentir esto de vosotros. ¿Qué es esto justo que está diciendo Pablo? Que él siente acerca de los filipenses. Imagínense esto. Dice que este sentir acerca de los filipenses se debe a que Pablo tiene en su corazón, los tiene en su corazón. Y él dice: en mis prisiones. ¿Qué significa esto realmente? Miren, el apóstol Pablo estaba en una prisión. Y estando en la prisión, él podía recordar a los filipenses en este sentido. Y podía darse cuenta, y para su consolación, recordar que durante su ministerio entre ellos hubo frutos, hubo convertidos, hubo arrepentidos, hubo salvados. Es decir, que él está en una prisión y no está lamentándose de estar en una prisión. Está cautivo, está preso, pero él no está llorando, lamentándose, porque él sabe que ese fruto de esos salvos en Filipos, bien vale la pena estar en prisión. Amén. Bien vale la pena estar pasando por tribulaciones, porque sabe que esas tribulaciones son eclipsadas, diría yo, o tenidas como Jesús, que menospreció lo propio. Pablo podía menospreciar la prisión, podía menospreciar el sufrimiento, porque él tenía la consolación de saber que mucha gente había conocido a Jesucristo a través de su ministerio, a través de su predicación. Entonces él consideraba que valía la pena estar en prisión por eso. Por eso él dice aquí que le era justo sentir eso de los filipenses, ¿verdad? Y además dice aquí que cuando él le tocaba defender y confirmar el evangelio, él decía que cada vez que lo hacía, aunque los filipenses no estaban físicamente con él apoyándolo, testificando, él dice que cuando él defendía y predicaba el evangelio, él hacía de cuenta que los filipenses estaban en él participando de este ministerio. Qué precioso eso, hermanos. Qué glorioso eso, que sepamos los predicadores a quién y a qué nos debemos. Amén. Para que no nos vayamos a consumir de tristeza pensando que estamos solos. Tal vez en un momento determinado sea una realidad natural, física, que estemos solos en una prisión. Pero hermanos, ahí están con nosotros, hermanos, todos aquellos que en algún momento dado, a través de nosotros, el Señor ha alcanzado y salvado. Sabemos que están con nosotros, aunque no estén con nosotros en la prisión físicamente, pero están ahí. Y eso también trae consolación y trae gozo, saber que no estamos solos. Es más, hermano, yo estoy seguro que toda esta gente se encontraba dando gracias al Señor. Hermano, esto era como presentar un sacrificio de gratitud por haber enviado al apóstol Pablo y que les haya llevado el evangelio, y ahora estaban ellos disfrutando de una vida y de un gozo, hermano, manifestado por la presencia del Espíritu Santo impartido por el Señor a través del ministerio de Pablo a ellos. Entonces, esto es bien interesante, hermanos.
que entendamos que los que tenemos un ministerio detrás de nosotros, tenemos un montón de gente que nos apoya con oraciones, que nos apoya con testimonio, Amén. que nos apoya con gratitud y lo ponen en el altar y se lo ofrecen a Dios. Mucha gente acercándose a Dios para decir gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo. Eso subía delante de Dios como una ofrenda Sí, agradable al Padre. amén. Espero darme a entender, hermanos, porque verdaderamente, bueno, yo he escuchado a algunos de ustedes orar por nosotros, ponernos en las manos de Dios, rogarle al Señor por nuestro bienestar. Eso sube, esa manifestación, hermano, de amor fraternal puesta en el altar, sube delante de Dios como un olor grato y es un testimonio, fíjense bien, a través del pueblo, dado a Dios por la gratitud que tienen de haber sido bendecidos a través de la vida de un ministro del Señor. Esto es muy importante, hermano. Sí, Señor. Ahora, me quiero detener un poquito aquí porque hay un detalle bien importante y es cómo Pablo podía escribir de esta manera a los filipenses y expresar en esta carta cosas tan preciosas. Algunos, como dijera, han sido inspirados, hermanos, a ponerle música a estos versículos. Hay muchos versículos aquí, hermanos, que de veras algunos hasta los cantamos nosotros. Amén. Pero ¿cómo fue que el apóstol Pablo, por supuesto el Espíritu Santo de por medio, el poder de Dios de por medio, proveyendo, hermano, la forma, la manera para que el apóstol Pablo fuera movido por el Espíritu a escribir esta carta para cumplir en un plano, hermano, el enseñar, el edificar a este pueblo? Con enseñanza, con exhortación, con amonestación, con palabra, hermano, y con doctrina. Fíjense lo que sucedía, hermanos. En el capítulo 2 de aquí de Filipenses, y en el versículo 25 al 30, hallamos una cosa bien importante. Vamos a leerla. Dice ahí, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Yo no sé si mi hermano es porque es un pariente de Pablo, no lo sé, ¿verdad? O sencillamente por la cuestión de la fe, o la cuestión de la comunión, él está diciendo mi hermano. Pero dice aquí, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esto es preciosísimo, hermano, lo que hay aquí. Como un hombre como Epafrodito tomó como, ¿cómo le dijera yo? Como ministerio, como una muestra de gratitud, servir al apóstol Pablo. Aquí se hace ver que el apóstol Pablo tenía una necesidad profunda, tremenda. Algunos comentaristas dicen que Pablo había enfermado y que Epafrodito, pues, hermano, permanecía con Pablo en sus enfermedades. Pero dice aquí que este Epafrodito, hermanos, dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él también había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice, a punto de morir. Imagínense qué cosa más tremenda. Y él estaba preocupado porque los filipenses sabían esto y él creía pues que ellos iban a estar muy preocupados. Y una cosa bien interesante, ya que Epafrodito ha sanado, Pablo se dispone a enviarlo para que los vea, los salude, que pase un tiempo con ellos. Dice, pero Dios tuvo, dice, misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La tristeza por lo que sentían los filipenses acerca de Epafrodito y tristeza por la situación de salud de Epafrodito. Así que en el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, fíjense, en este plano Epafrodito había llegado de Filipos para visitar a Pablo y se había quedado con él. Dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibid después del Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida. Qué tremendo eso, ¿no? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, que Epafrodito vino de Filipos, se estuvo con Pablo,
cubrió sus necesidades, pero también él cayó enfermo, ¿verdad? Pero resulta que cuando ya Epafrodito se recupera, Pablo igualmente recuperado, decide enviárselos para que no estén tristes, para que no estén más preocupados, que puedan ver y que también Epafrodito se consuele yendo donde ellos. Pero resulta que más tarde, en el capítulo 4, vamos allí, hermanos, y en el versículo 10, 4:10, porque estoy diciendo cómo es que Pablo mantenía esta comunicación, ¿verdad? Con los filipenses. Vamos, por favor, capítulo 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y la oportunidad aquí se presentó cuando Epafrodito fue a verlos. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy leyendo esto y más tarde, más adelante, vamos a volver a pasar por aquí para considerar otras cosas. El famoso versículo 13 de Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Y nosotros tomamos a menudo este versículo y lo aplicamos, a veces mal, a veces bien, pero con todo, pues, usamos la palabra de Dios. Pero en el versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. He leído todo esto para que tengamos un marco de referencia. ¿Cómo es que la carta a los filipenses llegó? Y como hemos visto, el apóstol Pablo fue visitado por Epafrodito para ayudarle en sus necesidades al apóstol Pablo. En ese tiempo, Epafrodito enferma, ¿verdad? Y supieron los de Filipos que Epafrodito enfermado y estaban tristes por eso, y también Epafrodito estaba triste porque sabía que estaban preocupados por él. Sin embargo, vean que él lo envía para que los salude, para que pase un tiempo con ellos, pero luego Epafrodito regresa. Y cuando él regresa, los filipenses le están enviando una ofrenda, le están enviando pues ayuda, qué sé yo, cuántas cosas pueden haberle enviado al apóstol Pablo, ¿verdad? Y en ese ínterin, entonces, Epafrodito regresa de Filipos y le cuenta al apóstol Pablo. Le cuenta, pues los filipenses están en estas y estas circunstancias, etcétera. Da toda la información que él requiere, y a partir de esa información el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta para ellos. Entonces notemos, por eso él está hablando de todas estas cosas con propiedad, porque resulta que el apóstol Pablo pasó por Filipos, pero hermanos, no permaneció mucho tiempo con ellos. La obra fue levantada, ¿verdad? Pero Pablo no permaneció mucho tiempo con ellos. Esa obra creció. Esa obra Dios la multiplicó, le dio crecimiento por lo que Pablo había sembrado. Entonces, ahora él se encuentra hablando, hermano, de lo que ha sucedido con los filipenses debido a la predicación del evangelio y debido al ministerio del apóstol Pablo entre ellos. Por eso él está hablando de esta manera. Amén. 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 Entonces, sigamos acá. Dice en el versículo 8 del capítulo 1, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo les decía anoche que la gente puede advertir, puede entender, puede discernir
cuando nosotros le decimos a algún hermano, hermano, le amo en el Señor. Puede discernir si es real o sencillamente es una lisonja o sencillamente son palabras, como dicen, del día te alabo. Una cosa que garantiza aquí de que lo que Pablo está diciendo, él es que lo está diciendo delante de la presencia del Señor, porque él pone a Dios como testigo. Dice, Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué significa esto de entrañable, hermanos? ¿Qué significa realmente? Miren, yo parto de esto, que el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido. Es decir, que amar debe doler. Amar debe hacer, hermanos, que para que no sea del brillante alabio, ese sentimiento, esa emotividad que debemos sentir, que debemos experimentar cuando manifestamos el amor fraternal no fingido. Vamos, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por supuesto, para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Noten que no es cualquier sentimiento o pasión. Hermanos, miren, amar no es, hermano, solamente un sentimiento, una emoción, una pasión. No es solo eso. Particularmente amar, hermano, es un mandamiento. No es opcional. Yo tengo que amar sí o sí. Tanto que el Señor dice que debemos amar aún al enemigo. Es tremendo. Amén. Pero el amor que debemos manifestar, como el apóstol Pablo está diciendo aquí, Dios es testigo que os amo. Dios me es testigo que os amo. Y dice que ese amor, dice, es entrañable. Y dice, con el entrañable amor, no dice de Pablo. No es el entrañable amor de Pablo. Es el entrañable amor de Jesucristo en Pablo. Es decir, la referencia que está tomando el apóstol Pablo para decir que les ama es la referencia del amor de Cristo. Es decir, él está totalmente consciente de que Jesucristo lo ama a él de manera tan especial, y de esa misma manera el apóstol Pablo lo está manifestando en este caso a los filipenses. Sí, Señor. Eso garantiza que ese amor no sea un amor hipócrita, un amor cualquiera. Mire, para muchos amor solo es una palabra. Muchas veces ni siquiera llega a un sentimiento. Mire, si a usted se le acaba el amor genuino por alguien, y pongo el genuino entre comillas, entonces no lo es. Porque el amor nunca deja de ser. El amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo cree, dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 3. Es una descripción, hermano, del amor, pero en este caso del amor de Dios, no del amor humano. El amor humano solamente va a tener efectividad cuando es alimentado, sustentado en el amor que se manifiesta entrañablemente, y no es cualquier amor, es el amor de Jesucristo. Amén. Esto es muy importante, hermano. Pero muy importante. Si nosotros queremos caminar bien en la vida, estemos dispuestos, hermanos, a dar un amor sufrido a los demás. Amar al que nos ama está bien. Aunque Jesucristo dice que eso no tiene mayor trascendencia porque el mundo hace lo mismo. Sin embargo, hermano, amar sencillamente porque queremos hacer justicia. Es decir, justicia a la palabra, justicia al Señor. Yo amo porque el Señor dice que yo tengo que amar, pero al amar, yo no solamente por obediencia, sino, hermano, entendiendo que la forma en la que yo tengo que amar es
por el amor entrañable de Jesucristo. ¿Qué significa eso? El amor entrañable de Jesucristo se derramó de tal modo que Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Amén. Porque no hay amor más grande, dijo el Señor Jesucristo, que uno ponga su vida por sus amigos. Sí. No hay amor más grande. Y el apóstol Pablo lo demostró con hechos. Él estuvo dispuesto a arriesgar aún su propia vida. Por eso pone de ejemplo a Epafrodito, ¿sí? Que dice que él, por la obra de Cristo, estuvo, hermano, a punto de morir. Pero igualmente cualquier creyente debe estar, hermano, disponible, solícito para eso. Amén. De otro modo, hermano, no va a haber una satisfacción de los cielos en nuestra alma, en nuestro espíritu. De tal modo que a muchos la vida cristiana les parece aburrida. Un ministerio les parece una gran carga, hasta difícil, imposible de llevar, porque no tienen el gozo del ministerio con todos sus sufrimientos. Pablo disfrutaba de esto tal como Jesucristo lo disfrutó, y él estaba ansioso porque sus discípulos hicieran lo mismo. Por eso él está expresando estas cosas. Además, él lo está haciendo porque Epafrodito le informa, y el informe de Epafrodito le está aclarando al apóstol Pablo que lo que el apóstol Pablo siente por ellos, hermano, ellos también lo sienten por el apóstol Pablo. Esto es muy importante. Por eso el apóstol Pedro sostiene esto: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro, es decir, un corazón sin hipocresía. Un corazón que en realidad siente, vive, experimenta profundamente el gozo de amar, aun cuando tenga que exponer la vida. En el versículo 9 del capítulo 1 de Filipenses. Y esto pido en oración. Fíjense, que vuestro amor abunde aún más y más. Y le agrega unas cosas interesantes. Porque dice, en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver el amor con la ciencia? ¿Y qué tiene que ver el amor con todo el conocimiento? ¿Qué implica esto? Que el amor no es ignorante. Que uno debe saber por qué ama. Y uno debe saber cómo amar. Sí, Señor. Es lo que estamos viendo aquí. Alabado Porque sea. si nosotros hacemos esto, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Por esa manifestación de ese amor entrañable vamos a estar dispuestos a sobrellevar, a padecer, a sufrir, a tolerar, a aguantar lo que venga, inclusive de aquellos que amamos. Ya no digamos de los que nos odian. Un gran problema que yo veo en las congregaciones, hermanos, es que hay tanto conflicto, porque, hermano, no tenemos un amor conforme a ciencia y conforme a conocimiento de Dios. Cuando dice ciencia y conocimiento de Dios, estamos hablando de algo que se nos revela, de algo que se nos enseña, de algo que se nos muestra, de algo que lo vemos en el ejemplo de Dios, en el ejemplo de Cristo y en el ejemplo de sus apóstoles. No es cualquier amor ni cualquier gozo. Es un amor entrañable. Un amor donde participan las entrañas, donde, hermano, todas nuestras entrañas están funcionando en el momento que nosotros le decimos o le manifestamos a alguien que lo amamos. Amén. Esa gente a la que le decimos y le demostramos esto, van a probarnos. En algún momento dado, van a probarnos. Y si nosotros no sostenemos aún con sufrimiento que decimos que amamos a la gente, vamos a defraudarnos. Y ellos no van a aprender ni se van a sentir animados a amar como nosotros amamos. Que Dios nos ayude. Amén. Y el versículo 10
Dice, ¿por qué razón necesitamos amar de esta manera? Filipenses, ustedes tienen amar así como yo les amo. Dice, para que aprobéis lo mejor. Hermanos, solo viviendo esta experiencia vamos a estar en la capacidad, vamos a tener el conocimiento, la ciencia que se requiere, hermano, de la práctica de la justicia. Y vamos a llegar al punto, hermanos, de poder aprobar lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo mejor para mi hermano? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para Dios? ¿Qué es lo mejor para el reino? ¿Qué es lo mejor para la obra? ¿Qué es lo mejor para tener un testimonio crítico? ¿Qué es lo mejor? Los apóstoles enseñaron, hermano, que el vínculo perfecto es el amor. Amén. Que lo que permanece por la eternidad es el amor. Si dice el apóstol Juan que Dios es amor. Sí, Señor. Entonces, si esto es así, Dios está permaneciendo con nosotros. Es más, Él da testimonio de que estamos en esas condiciones. Señor. Esto es muy precioso, amados hermanos. Amén. Es muy precioso. Y dice, para que aprobéis lo mejor. Y miren hasta dónde nos proyecta. Es decir, que si queremos llegar a la meta, si queremos llegar y tener un buen final, si queremos terminar aprobados, si queremos terminar bien calificados, dice aquí, amados hermanos, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Solo en la práctica de esta clase de amor vamos a poder, hermanos, practicar la sinceridad. Y en la práctica de este amor, hermanos, vamos a tener la bendición de ser calificados como irreprensibles. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Nadie. Amén. No solo aprobaremos lo mejor, sino que animaremos a otros a hacerlo igualmente. Es más, vamos a tener la bendición, hermanos, de ser aprobados por los demás. Vamos a ser aprobados por los demás que van a estar animados a seguir nuestros pasos, a seguir nuestro ejemplo, a seguir, hermanos, nuestra conducta, nuestro testimonio. Hermano, para que el testimonio de un cristiano sea creíble, debe probar que el amor que dice tener realmente es un amor practicado, manifestado delante de Dios, que debe ser un amor sin dobleces. Un amor hipócrita ofende. Al principio puede engañar, pero se descubrirá tarde o temprano. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Una cosa aquí bien interesante en el versículo 11 es que dice llenos de frutos de justicia, no dice faltos, dice llenos. Amén. De frutos de justicia, es decir, tener frutos de justicia abundantes. Y miren, muchas de las cosas que el apóstol Pablo menciona aquí tienen que ver con esto. Miren, el gozo es fruto de justicia. Amén. La comunión en el evangelio es fruto de justicia. Esto de ciencia y conocimiento es fruto de justicia. Y vamos a ver cómo se llega a esto. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Dónde hallamos una referencia que nos indique cómo llegar a ser hombres y mujeres que damos frutos? Noten aquí que nosotros estamos involucrados en el evangelio y que se requiere que nosotros, hermanos, estando en el evangelio, produzcamos. Que produzcamos. Uno no puede estar en una iglesia, no puede pertenecer a una congregación sin frutos. Amén. Se tiene que ver en cada creyente fiel los frutos. Pero una cosa bien interesante, ¿cómo es que damos frutos? Mire, un análisis de estudio de Juan capítulo 15 sería importantísimo. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que el Padre es el labrador.
Jesucristo dice que Él es la vid. Dice que nosotros somos los pámpanos. Amén. Y dice que todo pámpano que está llevando fruto es limpiado para que lleve más fruto y que el fruto permanezca. Amén. Pero dice también que el Padre labrador, al llegar y hallar pámpanos que no están llevando fruto, ¿qué le pasa? Son cortados. Porque cuando el labrador llega, el Padre llega, haya pámpanos pegados en la vid, pero secos, sin vida. Vida del Espíritu, vida de Cristo. Mucho menos fruto de justicia. Pero ¿cómo es esto? Pero llega y haya un pámpano con un fruto posiblemente. Y nota que solamente tiene un fruto porque algo le está estorbando para dar fruto. Y de veras, hermanos, miren, nosotros tenemos una cantidad de situaciones de conducta, de carácter, hermano, de actitudes que nos impiden llevar fruto. Entonces el Padre llega y tenemos algún fruto. No dice que estamos secos y sin fruto, sino que llega y dice que haya algo de fruto. Dice que el Padre labrador lo limpia. Ahora veamos cómo es que nos limpia. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo está lavándonos por medio del lavamiento de la palabra. Que la sangre de Jesucristo inclusive nos limpia de todo pecado. Pero hay otras cosas que igualmente son necesarias, como veíamos ayer de Efesios 4, 11, 12, donde dice que es necesario el ejercicio, la función espiritual, la función correcta de los dones ministeriales para la perfección de los santos. Pero hermanos, además de conocer el Evangelio, además de conocer la doctrina, necesitamos ser ejercitados en una disciplina. Por eso en el capítulo 12 del libro de Hebreos hallamos esto. Veamos cómo es que uno llega a ser una persona que da fruto apacible de justicia. Dice aquí, poniendo de ejemplo a Jesucristo, dice en el versículo 4, el versículo 3 termina diciendo que consideremos el ejemplo de Cristo para que nuestro ánimo no se canse de desmayar. Para que Cristo diera fruto, tuvo que ser disciplinado, corregido. Amén. Como allá Hebreos 3 lo dice. Entonces es importante. Dice, porque aún no haber resistido hasta la sangre, versículo 4, Amén. combatiendo contra el pecado. ¿Queremos conquistar el pecado? Hay que llegar hasta el punto de que, hermanos, se libre un combate donde nosotros lleguemos, si es posible, hasta el derramamiento de nuestra sangre, no la sangre de nadie, sino la nuestra. Porque Cristo conquistó el pecado derramando su sangre. Ya. Ahora dice aquí, versículo 5, ya que tenemos el ejemplo y ya que de alguna manera hay muchos rebeldes que no combaten contra el pecado hasta la sangre, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, citando la palabra del Antiguo Testamento. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ojo con esto, hermanos. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos disciplina? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos reprendidos por Él? ¿Cuál es? No hay que desanimarnos. Amén. Amén. No debemos cansarnos hasta desmayar. Es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. Y aquí tenemos un amor entrañable. Amor entrañable para el hermano, pero amor entrañable para el Señor. Cada vez que el Señor nos disciplina, hermano, el amor hacia Él es probado. Mire, esto es bien tremendo. Uno encuentra a cada paso, es bien recurrente encontrar gente en las iglesias que si están bien, Dios los ama. Si viene alguna prueba, Dios no me quiere. Dios no me ama. Qué tristeza llegar a esas conclusiones. ¿Qué está pasando con ese pámpano? ¿Qué fruto está llevando? Si hay humildad, si hay mansedumbre, si hay gratitud, si hay realmente, hermano, una aceptación de la intervención de Dios disciplinándonos, entonces Dios nos va a disciplinar y vamos a llevar más frutos todavía.
Amén. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, estas cosas son cosas que hay que decirles a aquellos que ya entramos al redil, al rebaño. Es ahí donde estas cosas tienen que ser enseñadas y también experimentadas. Dice aquí que si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí, estas palabras, hijos, hijo, hermano, es la palabra huigos, que significa hijo maduro. No es un hijito. Amén. No es cualquier hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta aquí. Un padre responsable no va a dejar sin disciplina a su hijo. Señor. Va a corregirlo. Cada vez que él comete un error, lo va a perdonar, pero lo va a corregir. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esta palabra es dura. Aquí la palabra bastardo significa no reconocido. Y no es cuestión aquí, no solo que el padre no lo reconoce, sino que el hijo tampoco lo reconoce. Tampoco lo acepta como padre. Dice, bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, al Padre de los Espíritus. ¿En qué nos convertimos? En espíritus. Porque la disciplina se puede soportar espiritualmente. Es más, nosotros colaboramos para que lo corrupto en nosotros, aquello que nos está afectando para no dar frutos apacibles de justicia, sea corregido, sea disciplinado. Dice aquí, dice que nosotros, dice, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Si obedecíamos a nuestros padres, ¿por qué no vamos a obedecer a Dios? Señor. Dice, y que si lo hacemos, vamos a vivir. Y aquellos, es decir, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como ellos perecían. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, y noten esto, hermano, dice, para que participemos de su santidad. ¿Qué es lo provechoso aquí? La disciplina, la corrección. ¿Por qué viene la disciplina, la corrección? Porque sí estamos teniendo fruto, pero necesitamos que el fruto sea abundante y que permanezca para que sea perfecto. Dice aquí que al hacer esto, de recibir la disciplina, vamos a participar de su santidad. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente tener santidad? Esta santidad puede implicar elección, puede significar también carácter, naturaleza, espiritualidad, consagración, dedicación. Es decir, llegar al punto, hermano, de definir realmente que somos hijos de Dios, que no le pertenecemos a nadie más, que estamos consagrados, dedicados, conquistados por el amor de Dios, pero también por su disciplina. Estamos ahí para participar de su santidad. Y una vez que estamos en esas condiciones, o en el proceso de esto, dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cómo es que nosotros, como dice allá en Filipenses, hermanos, estemos llenos de frutos de justicia? Mire, arrepentirse es fruto de justicia. Convertirse es fruto de justicia. Vivir piadosamente es fruto de justicia. Y tener toda la manifestación del fruto del Espíritu es fruto de justicia, porque eso lo produce el Señor a los que son disciplinados, corregidos, porque son sus hijos. Amén. Así de sencillo. Sí. La humildad es fruto de justicia. Amén. ¿Qué significa todo esto? Significa que a la participación y experiencia de todo esto, hermano, estamos diciendo que delante de Dios estamos manifestando esto. ¿Y qué sucede con Dios? ¿Cómo califica Dios eso? No es cuestión aquí cómo lo calificamos nosotros o cómo lo califican los demás. Nosotros, hermanos, al permitir la disciplina del Señor, la corrección del Señor, hermanos amados, al permitirlo nosotros, estamos diciendo, es justo que Dios me discipline, me corrija. Es justo que Dios haga lo que tiene que hacer con mi vida. Aleluya. Es justo, yo justifico a Dios, es decir, le doy la razón a Dios. Amén. Apruebo que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo, porque de otra manera yo no voy a tener,
hermano, un fruto pasible de justicia. Señor. De otra manera, yo no voy a estar lleno de frutos de justicia. Y vean, esto es hecho por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Voy a ir terminando aquí. Para gloria y alabanza de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. Para algunas personas, quizás no tiene mayor significado el hecho de que usted viva en santidad, que usted sea un hombre de fe, que usted sea un creyente genuino. Para muchos eso podrá ser locura, podrá ser algo de necios, podrá ser algo que no tiene valor. Pero hermanos, veamos lo que dice aquí. Y aquí dice que todo esto tiene que pasar en nosotros. Dios. Los filipenses, hermanos, estaban siendo amonestados por Pablo. Ya ellos estaban en un nivel de espiritualidad. Pero Pablo tiene que orientarles y decirles, está bien lo que ustedes tienen, pero tienen que ir más adentro, más adelante. Ustedes vieron la disciplina de Dios sobre mi vida y ahora conocen que ahora yo vivo para la gloria y alabanza de Dios. Por eso, el famoso versículo que leímos allá, porque para mí, dice él, para mí el vivir es Cristo, pero por otro lado, Filipenses 4:3 estábamos leyendo. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo en lo que nosotros podemos? Todo lo puedo. ¿Qué significa eso? ¿Habrá alguna cosa que no podamos en Cristo? Si hay alguna cosa que podamos en Cristo, entonces tenemos graves problemas. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol aquí también dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar a esta experiencia, a este estilo y modo de vida, si no es a través de Jesucristo. El apóstol Pablo está en el disfrute y gozo de esa experiencia y de esa clase de vida, a través de la experiencia y del ejemplo de Jesucristo. Por eso Pablo exhorta que nosotros lo imitemos a él, así como él imitaba a Cristo. Ese es el mensaje que debemos nosotros, hermanos. Esperar para ser alimentados y ser fortalecidos, ser motivados realmente a despojarnos. Sí. A despojarnos de cualquier cosa que nos estorbe. Sí, sí. Y que no nos sequemos como pámpanos pegados en la vid Cristo, sin fruto. De nada servía todo lo demás en los filipenses si no llegaban a esta experiencia. Ellos tenían gozo, tenían gratitud, tanto que se lo demostraron a Pablo enviándole una ofrenda. Estaban tan agradecidos. Y Pablo dice, eso está magnífico, eso es bueno. Pablo dice que ese es un olor grato para Dios que enviaron ellos, ese sacrificio que ellos hicieron. Pero ahora les dice Pablo, además de eso, para provecho de ustedes, como dice Hebreos allá, para provecho nuestro, es necesario que demos evidencia, testimonio de que nuestra vida se está desarrollando bajo la disciplina, la educación, la instrucción, la enseñanza del Padre hacia nosotros. Amén. Jesucristo, Amén. Padre, gracias esta noche Gloria. por habernos concedido la vida, Señor, y por tener la bendición de poder ser conformados a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. Esta noche, Señor, clamo, esta noche, Señor, invoco tu nombre sobre nuestros hermanos y hermanas que están conectados y muchos más que verán estas grabaciones en otro lugar, en otro día, en otra hora. Señor, yo te ruego que esto llegue a donde tú quieras llevarlo, Señor, y que mucha gente pueda verdaderamente responder por tu gracia, Señor, a decidir, Señor, experimentar, Señor, esta clase de vida que los filipenses estaban siendo, Señor, enseñados, estaban siendo exhortados, amonestados a vivirse como una respuesta de la gratitud por su salvación y el perdón de sus pecados,
que ellos estuvieron dispuestos a someterse, Señor, al examen, a la prueba, a la disciplina, a la corrección tuya, que los habías tomado como tus hijos maduros, Señor. Así que también nosotros, Padre, seamos como los filipenses, que vengamos a tener esas experiencias preciosas, gloriosas, que nos proyectarán, Señor, de tal manera hasta el día de tu Hijo amado, Jesucristo, que sea formado total y completamente por dentro y por fuera en nuestro ser. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y te rogamos que esto sea una realidad, una experiencia genuina, que te justifiquemos a ti en todo, Señor. Amén. Esta noche, Señor, queremos volver a rogar por todos los hermanos por los cuales hemos estado rogando, Señor, pero esta noche queremos también interceder por la familia de Carmen Solórzano, Señor, por sus parientes, sus hijos y particularmente por Nelson Solórzano, Señor, que sabemos que está necesitado, Señor, de salud. Te lo ponemos en tus manos, Señor, llega hasta allá donde él se encuentre, Señor, y por favor visítalo. Él está sabedor que estamos orando, Señor. Él está sabedor que estamos rogando por él, Señor. Él está esperando, Señor, un toque de tu mano. Tú puedes traer liberación y sanidad en este preciso instante. Padre, para ti no hay fronteras, no hay distancias, no hay horarios, Señor, no hay muros, no hay abismos, Señor, que puedan impedirte que llegues hasta donde está Nelson Solórzano, Señor, y que tú pongas tu mano sobre tu siervo, sobre tu hijo, Señor. Sí, Señor. Que esta experiencia que está viviendo, Señor, en este momento, tú, Señor, le ayudes, Señor, a que tenga la ciencia y conocimiento, Señor, que se requiere en estas cosas para que nuestro hermano Nelson, Señor, sea puesto, Señor, en una experiencia para que tenga un testimonio precioso, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu bondad y de tu amor por él, Señor. Oramos por Nelson Solórzano y lo ponemos en tus manos esta noche. Igualmente seguimos orando por César Mauricio, Señor. Gracias porque estás respondiendo las oraciones, porque estás, Señor, sanándolo, y estamos seguros que tú vas a terminar esa obra en él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por escuchar, Señor, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Señor, te alabamos y te bendecimos esta noche. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.